Hola chicos, buenas noches. Vamos a iniciar con los temas directamente de la clasificación de la discapacidad, pero ahora cómo lo podemos abordar desde un área educativa y pues obviamente enfocándolo un poquito hacia tu carrera, ¿vale? Vamos a ver lo que es discapacidad motriz y cómo podrán intervenir ustedes, ¿vale? Ya en las clases pasadas, pues nosotros hablamos un poquito sobre los tipos de discapacidades o la clasificación de discapacidad y vimos algo sobre discapacidad motriz. En este solamente voy a mencionar las deficiencias motrices que se dividen en dos, que son las cerebrales y las óseas, ¿vale? En las cerebrales encontramos el síndrome espástico. La mayoría de estos síndromes, chicos, se van a presentar en personas con PCI, que es parálisis cerebral infantil, ¿vale? Y bueno, en algunos otros casos, pero segurito lo van a presentar estos chicos. Tenemos el síndrome espástico, que pues básicamente la espasticidad es la tensión muscular que se va a generar en los músculos, ¿vale? Cuando esta tensión en los músculos aumenta, estos se van a volver rígidos y entonces es cuando se genera una espasticidad. Esta espasticidad yo la puedo notar o ustedes la pueden notar cuando son niños que generalmente son muy rígidos. O sea, parecía que todo el tiempo están generando fuerza en los brazos, en las piernas, pero esto puede ser, o más bien es involuntario, ¿vale? Después tenemos el segundo, que es el síndrome atetósico, que este se va a manifestar en movimientos lentos, involuntarios, incontrolados y sin un objetivo. Es decir, yo me puedo mover, pero eso no quiere que yo tenga una atetosis, ¿vale? Pero cuando ellos tienen un movimiento involuntario de la nada, en muchas de las ocasiones es muy rápido o sí puede ser lento. Es involuntario porque es decir, tú no eres consciente que vas a ejercer ese movimiento, pero tampoco es algo que tú puedas controlar. Recuerden, es cerebral, entonces nos habla que del sistema nervioso central está lanzando esa información y así es como nosotros nos movemos, ¿no? Es decir, ahorita mi sistema nervioso central está mandando toda esta información que yo estoy hablando, pero aparte, pues yo estoy moviendo mis brazos y bueno, de alguna manera eso es porque hay una conexión directa, ¿vale? Pero cuando no hay una conexión, pues se generan estos movimientos sin ningún sentido. Y esto también puede ser incluso en la cuestión de la boca. Por eso es que se hacen ejercicios orofaciales, que son pues ejercicios motrices para toda la parte facial, ¿no? Sobre todo para los músculos que ocupamos para hablar. Y esto pues poco a poco se va entrenando. En cuestión de nuestras extremidades se da mucho, pero les decía que esto son movimientos sin ningún objetivo. De hecho, en muchas de las ocasiones estos niños se van a llegar a golpear y demás, ¿vale? Después tenemos la parte de lo atóxico, o también lo van a poder encontrar como atáxico, más bien se encuentra más como atáxico, y también se da muchísimo en parálisis cerebral. De hecho es un tipo de parálisis cerebral y estas, bueno, pues vamos a tener, o es claro, con niños con problemas de equilibrio, y en ellos lo pueden observar porque generalmente son chicos que caminan con las piernas bastante separadas, ¿vale? Eh, y por último tenemos la paraplegia o la tetraplegia, que aquí pues entran en realidad más, ¿no? En primera entra la monoplegia, que son aquellas personas que solamente van a estar afectadas en un miembro de su brazo en este caso. Ajá, entonces van a tener dificultad en un solo brazo. Ahí me parece que no, obviamente ustedes sí van a tener que intervenir de manera diferente a los regulares, pero pues a lo mejor no van a tener que hacer tantas adaptaciones porque sin bronca ellos ocupan sus piernas y una mano, entonces prácticamente pues hacen todo, ¿vale? Después tenemos la diplegia, que aquí es cuando nos habla que están afectadas ambas piernas, y este es cuando ustedes van a encontrar un chico con silla de ruedas activas, es decir, que él puede subir escaleras, puede subir rampas, anda para allá y para acá sin problema,
pero la afectación se encuentra generalmente en una parte de la columna que está pues ya en las últimas vértebras, y entonces la afectación es de las piernas hacia abajo. Entonces ellos convendría pues obviamente que ustedes hicieran ejercicios donde puedan ocupar pues todo el tronco y las manos, ¿no? Y obviamente en cuestión de rehabilitación sí tendrán que trabajar con las piernas, que es algo que generalmente pues va a tener poco tono muscular o va a tener hipotonía, no sé, como cosas de ese tipo, pero al final me parece que hay como muchas actividades que podríamos generar. Después tenemos la hemiplegia, que esta es cuando está afectada la mitad de un lado de nuestro cuerpo. En la uni, chicos, yo he visto un chico así en cultura física, es muy leve, de hecho él camina y demás, pero sí se le ve como la manita que ya tomó una postura, supongo que porque necesita rehabilitación o hay algo, ¿no? Al final pues el cerebral vuelve a lo mismo, pero en este, bueno, pues un lado coordina y demás correctamente y el otro está atrofiado, ¿vale? Y el último es la tetraplegia, que nos habla que están afectados los 4 miembros, o sea, básicamente pues todo el cuerpo, y entonces son aquellos chicos que van a necesitar o que casi siempre necesitan de ayuda para pues su vida diaria, ¿no? Porque si nos vamos a diplegia, bueno, pues ellos con las manos se mueven, se trasladan, hacen y deshacen, ¿no? La monoplegia también y la diplegia también, pero en cuestión de una tetraplegia son aquellos niños que ustedes ven que pues no tienen movilidad en nada de su cuerpo, o si la tienen pues justamente es con esta atetosis, ¿no? Que son movimientos involuntarios, entonces en realidad no hay como algo coordinado, ¿va? Y por otro lado tenemos las óseas, que bueno, aquí tenemos a la distrofia muscular, y bueno, estas también se van a encontrar mucho en chicos con alguna parálisis cerebral o con estos chicos que les digo que generalmente son los que tienen pues sí, alguna discapacidad motriz. Y bueno, encontramos a la distrofia, que es pues una enfermedad, un trastorno, un síndrome que va a provocar debilidad progresiva y pérdida de masa muscular. Es decir, aquella que tenga distrofia seguramente va a tener, ay, se me fue el nombre, poco tono muscular. Tiene un nombre en específico, pero es que va a tener muy poco tono muscular, y ese tono muscular o ese poco tono muscular ustedes lo pueden identificar porque son chicos que generalmente son muy delgaditos, es decir, pareciera que no tienen masa, ¿no? O sea, que la piel está pegada con el huesito, y eso también se ve muchísimo con los abuelitos, porque pues pueden tener así como sus piernas bien, el tono muscular bien, pero en cuanto dejan de tener como tanta actividad, esto pues obviamente va disminuyendo, y ya al último pareciera que solamente tienen la piel y el hueso, ¿vale? Que es cuando, bueno, hay una pérdida de masa muscular y entonces se llama poco tono muscular. No recuerdo, sí se llama hipotonía, ¿vale? Y también encontramos las óseas, que son malformaciones en los huesos, ¿vale? Y esto puede ser incluso por malas posiciones. En la espasticidad, por ejemplo, que hablábamos que es la parte cerebral, hay chicos que permanecen como todo el tiempo en ciertas posiciones por su espasticidad, ¿no? Me ha tocado ver a chicos, por ejemplo, con el pie equinovaro, que es como cuando pisan como si trajeran zapatillas, y entonces el hueso, por permanecer tanto tiempo de esta manera, pues toma o conforme va creciendo va tomando una malformación, pero no es porque tenga un problema en los huesos, sino porque simplemente esa espasticidad no le permitió crecer de manera adecuada. Entonces aquí se hacen malformaciones en cuestiones de los huesos, y entonces tenemos, bueno, nosotros no, pero sí hay que tener operaciones y demás. O hoy en día los están tratando mucho con las vendas Kinestep, porque entonces acomodan en posición correcta las extremidades, y para que el hueso justamente no siga malformándose o
no se malforme, ¿vale? Y tenemos las desviaciones raquídeas que pues básicamente son las que tenemos en la columna vertebral y pues esta es como una de las más comunes es la escoliosis, que es la desviación de la columna vertebral hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, es como que se hace una viborita y entonces los niños van a estar como de ladito, ¿no? Y justamente tenemos que tener mucho cuidado porque pues obviamente no solamente es que estén mal acomodados, o sea, no es que solamente estén de lado, sino que imagínense como toda la parte interna, toda la parte torácica, pues justamente va oprimiéndose por esa escoliosis. Justamente por eso es que ustedes en ocasiones, si trabajan con esta población, se van a poder encontrar con chicos que usan como un tipo faja o un tipo corset, porque esto va a tratar como de enderezar o mantener la columna en una buena posición y entonces va a hacer muchísimo más lento este proceso en donde pues se hace con muchísimo más grado la escoliosis, ¿no? Está la escoliosis, la cifosis y la lordosis, ¿vale? Y ahora sí vamos a entrar directamente a cuestiones de una escuela inclusiva. Recuerden que en este primer parcial nos vamos a enfocar hacia el lado educativo y en el segundo nos vamos a ir ya a un deporte adaptado, ¿vale? En la adaptación al medio físico en una escuela, bueno, pues me parece que es súper importante la existencia de rampas y de rampas pues con una inclinación adecuada, ¿no? Hoy en día es pues obligatorio, es la obligación de la escuela tener rampas de acceso, sin embargo, pues no están con el declive adecuado, entonces esas rampas pudieran ser peligrosas en vez de beneficiar a, al alumno, ¿vale? Y aquí es súper importante, pues obviamente evitar los pisos mojados, porque si tenemos a un chico, por ejemplo, con em, eh, que sí camina, pero que es torpe o tiene torpeza en la marcha, pues es muy fácil de que caiga, ¿no? O sea, si cualquiera de nosotros podemos tener un accidente, muchísimo más con estas patologías. Ay, perdón, chicos. Aquí es muy noche. Es súper importante la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, como esto que yo les decía, pero también, por ejemplo, podemos tener las adaptaciones en los sanitarios. Hoy también es súper importante o se tiene que ver como de manera como derecho el que en todos los lugares existan pues los baños con estas adaptaciones, ¿no? Porque de nada te sirve ser una escuela inclusiva porque resulta que tú aceptas a todos los niños con discapacidad si no tienes las adaptaciones adecuadas en la infraestructura, porque vuelve a lo mismo, esto puede ocasionar que existen accidentes, ¿vale? En cuestión de los baños, justamente es como, bueno, si el niño necesita que le cambien pañal, pues no hay bronca, ¿no? Lo acomodas, ajá, y ya le cambies el pañal en cualquier lugar. Pero si tu niño es funcional y esta persona es súper funcional y ellos pueden hacer como todo el movimiento, entonces a fuerza van a necesitar este espacio justamente como para que se le faciliten pues todas estas necesidades, ¿no? de esta persona. Vamos a tener normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad del mobiliario y puse acá, lo voy a marcar, no sé si sea este, creo que sí. Ajá, yo sé que ustedes van a estar más como en cancha, en patio y que probablemente no estén tanto en aula, pero si a ustedes les toca estar en aula, chicos, sí es importante que también hagan adaptaciones. Hay muchos chicos que no van a poder escribir, por ejemplo, pero si ustedes buscan un tablero o si le ponen una computadora, algo de ese tipo, él sin bronca va a poder tomar apuntes y generar todo como el resto de sus compañeros, ¿vale? Y los apoyos tecnológicos, que es justamente esta imagen que les pongo, o hoy en día hay, ay, se me fue el nombre, carpetas de comunicación aumentativa,
que son para los chicos en muchas de las ocasiones por esta, ay se me fue, espasticidad que tienen en la parte de los músculos orofaciales, pues justamente no pueden hablar. Entonces si nosotros le accedemos o podemos hacer que él acceda como a todas estas adaptaciones, va a ser muchísimo más fácil para él, ¿vale? Es también súper importante, chicos, considerar al estudiante en los simulacros. Me ha tocado ver a chicos con discapacidad motriz que le dicen, no, tú en este simulacro te quedas acá, ¿no? O ya lo sacan y solo esperan que lleguen todos los niños. Pero bueno, a nosotros ya nos tocó vivir el terremoto de hace 3 años y pues no quiero imaginar qué pasaba con estos chicos, ¿no? Que su movilidad pues es muy limitada, entonces sí tenemos que comenzar a prepararnos como para todas estas situaciones, ¿no? Y bueno, las adecuaciones al espacio en el aula, les digo que tal vez ustedes no van a estar tanto en el aula, pero sí es importante que lo sepan. Pues me parece que el manejo de silla de ruedas es importante. Yo sé que no todos sabemos usarla como tal, o sea, subirnos y manejarla. Y tampoco sabemos manejarla desde afuera, es decir, ayudando al usuario que sí usa silla de ruedas, pero es súper importante preguntar a la persona eh, eh, si requiere ayuda. En muchas ocasiones se tiene la idea de cómo tiene discapacidad, forzosamente van a necesitar ayuda y llegas y no le preguntas y haces las cosas por él. Y la verdad es que esto llega a ser como muy incómodo para estos chicos. Lo ideal es que tú llegues y le preguntes si requiere ayuda. Y si él te dice que sí, bueno, ahora y si no sabes cómo, bueno, explícame cómo y entonces ahora sí lo haces. No sé si alguien de ustedes haya tenido la oportunidad de mover a un chico en silla de ruedas, pero de repente llega a ser complicado. Cuando es flaquito y es muy chiquito no hay problema porque casi lo cargas. Pero cuando es una persona pues pesada o es adulta, la verdad es que es bastante complicado si es que no sabes. Las silla de ruedas pues tienen como eh, ciertas estrategias, digamos, para que pues no te pese, para que lo puedas subir a los escalones o una banqueta, cosas de ese tipo. Pero justamente pues hay muchas personas que no sabemos todo eso y esa persona que usa la silla de ruedas seguramente sí. Entonces, si tú llegas como a ciertos acuerdos con él, seguramente va a ser muchísimo más fácil para todo, ¿vale? Este segundo punto es siempre pregunta, consultar con ellos cómo podemos ayudarlos, ¿no? O sea, no des por obvias ciertas cosas porque pues podemos meter las patas, ¿no? Entonces sí es súper importante que le preguntemos al niño si quiere o si necesita ayuda, ¿vale? Les voy a pasar después un video que me gusta mucho, se llama Lo Incorrecto, me parece, y es justamente como, o te hacen ver como esta parte de que pues no los tomas en cuenta, ¿no? O sea, como que tomas decisiones por ellos cuando pues ellos sí tienen una discapacidad, pero en muchas de las ocasiones pues pueden comunicarse y decidir por ellos mismos. Después pues es algo súper esencial que es la empatía, está al mismo nivel visual. Cuando hablemos con ellos, este punto yo lo he podido ver muchísimo, chicos, en el trabajo que he tenido con ellos porque esto también se da con los niños, ¿no? Ellos generalmente usan silla de ruedas, ¿no? La discapacidad motriz en muchas de las ocasiones pues se liga con una silla de ruedas y entonces en una silla de ruedas pues estás en desventaja, digamos, como en estatura, ¿no? Imagínense, yo estaría todavía más, pero me refiero a que estás sentado y entonces si se te para una persona enfrente, claro que siempre vas a tener que ver así. De hecho, por eso es que ellos tienen problemas como en toda esta parte porque siempre tienen que ver hacia arriba, entonces al final pues se va atrofiando. O sea, yo no me imagino, de por sí soy chaparra y después en una silla de ruedas viendo por ejemplo a Albavera o como se apellida su compañero, ¿no? Brandon. Entonces obviamente va a ser muy difícil para mí y por eso es que se recomienda, si tú eres docente o vas a tratar con una persona con discapacidad motriz, sobre todo en silla de ruedas, bájate a su nivel, es decir, pues agáchate y acomódate a modo que queden pues justamente enfrente y puedas verlo a los ojos sin que él haga este movimiento, ¿vale? Va a ser como
como un clic bastante diferente, y esto está demostrado con los niños. Cuando tú le hablas a un niño con voz fuerte y de pie, llega a ser como muy amenazante para ellos. Entonces pasa lo mismo con la persona con discapacidad, porque ellos todavía están sentados. Entonces si tú te agachas y le hablas hacia enfrente, eso va a ser muchísimo mejor, ¿vale? Y este punto es independencia, no los sobreprotejas. Sí tiene una discapacidad, pero puede hacer muchas cosas. Y si lo sobreprotegemos, nunca vamos a saber hasta dónde este niño va a ser capaz. Entonces es súper importante que le demos chance de, pues justamente como de hacer cosas que él pueda, ¿vale? También es importante ajustar el paso al suyo, o sea, si vas a hablar con él y vas a estar caminando, pues tampoco te adelantes y lo dejes como atrás, ¿no? Recordar sus movimientos, recuerda que sus movimientos son lentos, ¿no? O sea, no esperes que haga todo a la misma velocidad que tú, y es súper importante el trabajo en equipo, ¿vale? Ya en las clases por Zoom iremos platicando un poquito, y en las prácticas, bueno, pues ya ustedes trataremos de que se pongan en el lugar de ellos. Vamos a tener adecuaciones curriculares a los contenidos. Aquí voy a hablar muy en general. De hecho, estas diapositivas las había hecho para pedagogía, que ya sí están directamente en un aula. A ustedes quité algunas cosas y puse otras, pero bueno, en las adecuaciones curriculares, que es el contenido, es súper importante ubicar el material pues a su alcance, o que tenga fácil acceso. Es decir, si tú les dices vayan por la pelota, no ponga las pelotas hasta arriba, porque es obvio que él no va a poder alcanzarlas. Entonces ponlas en un lugar donde no necesite de ayuda de alguien más, ¿no? Que él pueda ir y tomarla. Utiliza diferentes materiales. Creo que con esto no hay problema, porque ustedes sí tienden como a variarle, ¿no? Incorpora esquemas gráficos o dibujos que ayuden a comprender el contenido del texto. En caso de que tú des una clase teórica, que tengas que estar en aula, pues trata como de que sea muy visual, ¿vale? Y pues ocupar tableros de comunicación, que era lo que les decía, ¿no? Ya más adelante les enseñaré los tableros de comunicación, que justamente es que, bueno, este niño no es verbal, es decir, no habla, pero sí se puede comunicar, sí se puede dar a entender con el resto de sus compañeros y con sus maestros. Y variar los colores de las letras, esto para llamar la atención. En la aceptación del grupo, bueno, la chamba es como promover el respeto. Claro, es un grupo vulnerable, entonces tenemos que hacer saber a sus compañeros que es un niño más, que sí va a tener dificultades, pero que con la ayuda de todos él puede hacer muchísimas cosas, ¿vale? Y que obviamente es súper importante la inclusión. Ya más adelante hablaremos como de esos puntos más a fondo. Y el autoconcepto también es algo que tenemos que promover mucho, ¿no? La autoimagen es cómo se ven ellos, y el autoestima es qué tanto nos queremos, Y entonces en esta parte va a ser súper importante, porque pues justamente esta parte es algo que se afecta, sobre todo cuando es una discapacidad motriz, pero que la parte cognitiva no está dañada, que esto pasa mucho con un PCI, que la parte de discapacidad motriz pues no está, perdón, la discapacidad intelectual no está afectada, y entonces pues se dan cuenta de lo que les está pasando, ¿vale? Voy a hablar un poquito del diseño de una escuela inclusiva. Les decía, bueno, las rampas es súper importante, con el declive adecuado y con los barandales. Ponle, o sea, sí puede que la rampa generalmente se ocupe para una persona con silla de ruedas, pero el barandal va a ser para aquella en la que su marcha sea torpe. Entonces sí es súper importante los barandales. Los baños igual, con el espacio adecuado. En un baño para discapacidad pues debe de caber la silla de ruedas, tiene que tener el barandal y pues los apoyos para que justamente él pueda hacer estos cambios. Estas son las carpetas de comunicación, que ya más adelante les voy a explicar cómo es que se ocupan.
En caso de que tú los tengas en aula, pues hay sillas que puedes adaptar o mesas, ¿no? Hoy en día es como más fácil tener la mesa solamente y meterlo con la silla, pero también hay como este tipo de adaptaciones que se pueden generar. Algo súper importante, chicos, es que si tu niño permanece en la silla, siempre lo tienes que traer amarrado porque eso evitará algunos problemas, sobre todo cuando tienen ataxias y atetosis o estas espasticidades, o cuando el niño llega a convulsionar, generalmente llegan a caer de la silla de ruedas porque quedan inconscientes. Entonces, es súper importante porque la silla de ruedas también va a proteger bastante. Ya más adelante veremos como tipo de silla de ruedas y las funciones y como para qué sirve cada pieza que viene en la silla. Entonces, sí es importante mantenerlos como pues amarrados, ¿vale? Los juegos adaptados, sé que en México hay muy poquitos, yo la verdad nunca los he visto en un parque público. El lugar donde yo los conocí fue en Teletón, pero me parece que son las escuelas inclusivas, tendrían que tener estos espacios porque justamente pues puede jugar cualquier niño, ¿no? Y bueno, aquí también les pongo, este es como de uno donde dan vueltas y estos son de los columpios, ¿no? Estos son los que maneja mucho Teletón. Los tipos de silla de ruedas, pues obviamente va a depender del tipo de discapacidad que tenga la persona. Se supondría que tendríamos que tener las sillas ergonómicamente de acuerdo a nuestro usuario, es decir, a la persona que la va a ocupar, aunque la verdad es que eso pasa muy poquito. Eh, y pues hay diferentes, ¿no? Ustedes saben que en el deporte hay unas y otras son como las que todo el tiempo necesitan como de ayuda para que los lleven, y otras son las activas, ¿no? Y bueno, ya hoy en día hay eléctricas y como un chorro de cosas. Hay unas que van a ayudar a evitar justamente estas malformaciones de óseas. En parálisis cerebral hay una que es una posición de tijera, que es cuando las piernas las cruzan como de esta manera, y entonces pues empiezan a haber bastantes complicaciones, incluso en la higiene de los niños. Entonces hay, no sé si han visto, son generalmente las de Teletón también, son como moradas con amarillo, que traen como un cojincito, entonces las piernas entran de esta manera y entonces ya no permite tener esa malformación o esas piernas en esa posición. Y después tenemos la propuesta metodológica para la intervención en clase de educación física, que en realidad pues no quiero como abarcar tanto porque lo vamos a poder vivir en las prácticas. Las prácticas ustedes las van a generar y justamente quiero como que se enfrenten a esta realidad. Vamos a simular que algunos o todos van a tener una discapacidad y algunos les va a tocar diseñar la sesión para esos niños con discapacidad motriz, visual, auditiva y demás, ¿vale? Aquí, bueno, pues nos dice que establece una metodología activa que favorezca el contacto con su entorno y motive sus adquisiciones, ¿no? Obviamente es que no te vas a sacar de la manga la propuesta porque justamente tienes que saber qué tipo de discapacidades para que todos puedan participar en la actividad. Va a haber grupos donde no solamente tengas un niño con discapacidad motriz, sino que también tengas al que es débil visual, al que no escucha, ¿no? Al que es un niño con autismo, y entonces vas a tener que adaptar todas tus sesiones. Por eso es que sí debe de tener como una metodología donde sepas con qué objetivo vas a hacer esa clase, ¿vale? Rodea al alumno de abundante estimulación manipulativa y social. Esto justamente por eso les ponía como pues la variación de materiales, porque al final del día eso es estimulación y pues el trabajo en equipo justamente va a promover la parte social, ¿vale? Aprovechar al máximo los recursos motrices, es decir, con lo que el niño, con las habilidades que el niño tenga, con esas potencialízalas, ¿vale? Tú no te enfrasques en que si el niño a lo mejor no puede mover sus piernas, porque eso a lo mejor le va a tocar al de rehabilitación, ¿vale? Al de rehabilitación física o al fisio.
pero tú estás en una clase de educación física donde tienes, o de educación física, donde tienes que adaptar. Entonces, con lo que el niño ya adquirió en esa rehabilitación, sobre eso trabaja para estimular más. Utilizar materiales adaptados, ¿no? Esto va a ser súper importante. Si tiene que usar la silla de ruedas en tu clase, que la use, o sea, no hay ningún problema. Si tiene que tener una pelota con agarre, no hay ningún problema, ocúpala. Si tienes que, a lo mejor que el resto de los niños va a usar una cuerda y tu niño va a usar, no sé, un paliacate, o sea, no importa el material que ocupes, pero adapta todo lo que tengas para que tu niño pueda encajar lo más posible en tu clase, ¿vale? Hay en muchas ocasiones donde se va a enseñar se va a tener que tener una enseñanza tutorada. Esto pues en ocasiones se ve como una sombra, es decir, que necesita pues básicamente al 100% del apoyo de una tercera persona. Ay, me dio hipo. Entonces aquí va a ser súper importante que alguien esté pues haciéndose cargo del niño y apoyándolo en aquellas cosas que se le dificulten. Y evaluar los procesos en relación a los conocimientos iniciales, es decir, no es así como de, bueno, que este niño no haga examen, bueno, este niño pues lo paso siempre con 6, porque eso ha pasado mucho, pero resulta que el niño no era de 6, era de 8, ¿no? Y entonces sí tienes que evaluar como qué tanto se está llevando tu niño y valorar el esfuerzo o interés que tengan. La ventaja de tu área es que los niños es como su clase preferida, entonces la mayoría de ellos están muy motivados hacia esta clase, les encanta esta clase porque es un momento donde salen, donde juegan. Entonces es súper importante que tú te agarres ahí para generar muchísimo más aprendizaje o habilidades en el niño, ¿vale? Y bueno, creo que es todo, chicos. Gracias.